tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y uno de los temas que vamos a analizar en estos momentos pues son los diagramas de proceso, y para ello nos vamos a enfocar a la parte de diagramas de operaciones. Recordando que esta es una herramienta muy poderosísima que utilizan las organizaciones, enfocado más a la parte de producción, a las líneas de producción, ya que nos permiten conocer la interacción de los materiales y de los elementos que se utilizan, incluso el orden en el que tienen que ir interactuando hasta llegar a obtener el producto final. Entonces, una de las ventajas es precisamente esa, que nos permite conocer tanto el orden cronológico y el orden en el que se tiene que ir realizando cada una de las actividades y en qué momento tienen que ir entrando los elementos que se utilizan. Hay que tener en consideración unos puntos importantes para la construcción de este diagrama, y uno de ellos es la utilización de las líneas tanto horizontal como vertical. Vamos a comprender que cuando nosotros querramos hacer mención de la entrada de algún material, lo vamos a hacer mediante el empleo de las líneas horizontales, y cuando querramos especificar las actividades o las operaciones que se realicen a ese material, las vamos a hacer utilizando la línea de forma vertical. Ahorita más adelante vamos a comprender la simbología que utiliza este tipo de diagrama, y para ser un poco más específico vamos a hacer la ejemplificación de la fabricación de una lámpara. Entonces, como les mencionaba, la simbología que nosotros vamos a utilizar en este tipo de diagrama básicamente son dos figuras geométricas. La primera de ellas es un círculo, y con esa nosotros vamos a estar indicando las operaciones que se realicen a la entrada de los materiales. Por ejemplo, si la entrada de material es una barra de hierro, y a esa barra de hierro se le tiene que hacer algún corte, algún doblez, pues vamos a utilizar el símbolo de círculo para representar ese corte o doblez que se le tiene que hacer. Y el otro tipo de símbolo que utilizamos es una inspección, cuando nosotros hagamos referencia a tal vez algún análisis detallado, como por ejemplo corroborar la medida de corte o la medida de el largo o del tramo de un tubo, pues tenemos que hacer una inspección, y entonces esa inspección se va a representar con un cuadrado. Y por último tenemos una actividad combinada, cuando precisamente tal vez algún operario o algún trabajador realiza tanto la actividad como supervisión al mismo tiempo. Entonces hacemos la utilización de la simbología de actividad combinada, que te va a indicar la operación que se está haciendo más la tal vez supervisión que se hace en ese momento. Entonces vamos a trabajar con el ejemplo de la fabricación de una lámpara, ¿sí? Ustedes ven ahí en la imagen prácticamente cada uno de los componentes, y aquí es importante tener en consideración lo que ven ustedes en esta tabla. Lo que se encuentra dentro de la tabla del lado izquierdo son las piezas que prácticamente la empresa fabrica, ¿sí? Por ejemplo, las tiene identificadas con el número de pieza 1, 2, 3 y 4. Ustedes lo van a ver más detalladamente ahí en la lámina que ya tienen. Y a cada una de ellas se les hace un tipo de actividad u operación. Por ejemplo, por mencionar la primer pieza, que es el eje o soporte, esa pieza se le hace la operación de cortado, torneado, taladrar, pintar, y por último obviamente inspeccionar todos esos procesos que se le aplicaron. Y también hay que identificar las piezas que son compradas, es decir, que también se utilizan para el proceso ensamblado, ¿sí? del foco, pero que no son ahora sí procesadas por la empresa, como por ejemplo podría ser el foco, el portafoco y el cordón eléctrico, y esas están identificadas con las piezas números 5, 6 y 7. Dentro de la secuencia de fabricación vamos a comprender que se necesitan hacer unos ensambles. Obviamente se tienen que tener las piezas con anterioridad, y eso es la secuencia que nos va a indicar estos diagramas, y nos va a decir en qué momento necesitan ser ensambladas las piezas. Obviamente ya tiene que tener primeramente, como por ejemplo para que se realice el ensamble número 30, nos dice que ya debemos de tener la pieza número 1, y debemos de tener el portafoco, y debemos de tener también
la base del foco. Entonces cuando tengamos estas piezas ya podemos hacer el ensamble número 30. Entonces con esta aclaración vamos a proceder a realizar el ejemplo de cómo se arma el diagrama de operaciones. Como ya habíamos mencionado con anterioridad, pues una parte importante del diagrama de proceso que estamos utilizando, en este caso el diagrama de operaciones, pues es el encabezado, ya que en él nosotros vamos a encontrar información para que cualquier operario, cualquier analista dentro de la organización tenga en sus manos este tipo de diagrama, pues pueda saber, por ejemplo, quién lo elaboró, la fecha en la que éste se realizó, ¿sí? Incluso el tipo de diagrama que estamos utilizando, que estamos especificando acá, que es un diagrama de operaciones, el método que se utilizó en la fabricación, que es un método tradicional, y precisamente qué estamos analizando, qué operaciones, en este caso es la fabricación de una lámpara. Una vez que nosotros comprendimos la importancia del encabezado de nuestro diagrama, vamos a proceder a elaborar el mismo. Para ello hay que tener en mente las piezas que son trabajadas dentro de la fábrica. Nosotros vemos que son las que están enumeradas del 1 al 4, por ejemplo el eje de soporte, la base del portafoco, la base y la pantalla. Todas esas son trabajadas dentro de la misma organización. Y también tenemos piezas compradas, que así como son adquiridas, pues son utilizadas dentro del proceso de fabricación para obtener la lámpara final. Esas piezas están identificadas con el número 5, 6 y 7, correspondiente al foco, al portafoco y al cordón eléctrico. Y para saber en qué momento nosotros vamos a ir uniendo cada una de esas partes, vienen las actividades de ensamble que están identificadas con el nombre de subensamble 30, 60, 90 y ensamble final, donde ustedes van a identificar a qué hace correspondencia cada uno de esos ensambles. Bien, para ello nosotros sabemos que las líneas de forma horizontal nos van a representar la entrada de los materiales, y las líneas que están en forma vertical, ahí vamos a identificar cada una de las operaciones o actividades que se realizan a esos materiales que estamos utilizando. En este caso también tenemos la identificación del eje principal o de la elemento donde se van a realizar el mayor número de actividades, que es el eje o el soporte, donde al final ahí van a sufrir los ensambles para obtener nuestra pieza final. Entonces, como ya habíamos mencionado, el diagrama se construye de derecha e izquierda. Vamos a empezar identificando la entrada del material, en este caso la pieza número 1 correspondiente al eje, y lo vamos a hacer con una línea horizontal. Bien, nosotros vemos que esta pieza o este número de pieza tiene 5 actividades. Ya dijimos que las actividades se representan con una línea vertical y están enumeradas del 1 al 5. Las primeras 4 corresponden a actividades que se realizan al eje, que van desde cortar, tornear, taladrar y pintar, y la última, que es inspeccionar todos esos trabajos que se hicieron. Entonces, para representar actividades dijimos que vamos a utilizar el símbolo del círculo, y para realizar inspecciones vamos a utilizar el símbolo de el cuadrado. Hay que tener presente el orden de cómo se enumeran estas actividades, porque conforme vamos construyendo el diagrama vamos a ver que se van uniendo más materiales y la secuencia lógica debe de tomarse en cuenta. Por ejemplo, un número consecutivo solamente para las actividades, y aparte un número consecutivo solamente para las inspecciones. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a enumerar del 1 al 4, que son las actividades correspondientes al eje que se les da. La número 1 corresponde a cortar. La número 2 corresponde a tornear. La número 3 corresponde a taladrar.
La número 4 corresponde a pintar. Y la siguiente actividad ya corresponde a la inspección de todas estas actividades que se le realizaron al eje. Y nosotros dijimos que la inspección se representa con un cuadro, ¿sí? Inspección. Y también les mencioné que las inspecciones llevan una secuencia aparte de las operaciones. Entonces, como es la primera inspección, esta va a empezar con el número 1. Hasta ahí ya tenemos la pieza número 1 correspondiente al eje. Vamos a continuar la construcción. Ya que tenemos el eje, también podemos trabajar por aparte la pieza número 2, que es la base del portafoco. Hacemos nuevamente una entrada de material. Y con la línea vertical vamos a representar las actividades que en él se realizan. En este material solamente se realizan 2 actividades, que corresponde la primera a cortar y la segunda pues ya viene la inspección. Entonces recordemos que las actividades tienen una secuencia en orden, en numeración. En este caso la última actividad fue con el número 4, ¿sí? Con pintar. Y el número que sigue para la siguiente elemento pues sería el número 5, ¿sale? Y me dice que después del corte pues necesito realizar una inspección. Y en este caso sería la inspección número 2. Continuamos con el siguiente elemento, que corresponde a la base, y volvemos a representar esta entrada de material con una línea horizontal, y en él también volvemos a ver que se realizan 5 actividades y una inspección. Entonces, siguiendo la numeración que llevamos con las actividades, la primera actividad corresponde al número 6 y esta va a representar el corte, es cortar. La siguiente va con el número 7 y nos representa el formado, formar. La siguiente actividad nos hace referencia al taladrar y va representada con el número 8, siguiendo con la actividad número 9, que es lijar, y la actividad número 10, que hace referencia a pintar. Cuando nosotros tenemos estas 3 primeras piezas trabajadas dentro del proceso de fabricación, aquí ya podemos utilizar el primer subensamble, que nos dice que en el soporte vamos a ensamblar la base del portafoco y la base. Entonces, como ya están trabajadas, vamos a unirlas, pero para ello me faltó poner en la base la última actividad, que representa la inspección. Recordemos, en la secuencia que llevamos con las inspecciones, esta corresponde al número 3. Ahora sí, cuando nosotros vamos a utilizar un ensamble, tiene que ser representada también como una operación. Y como todo se trabaja en el eje principal, ¿sí? Nos dice que se realiza en la pieza número 1. Vamos a bajar la siguiente actividad, que va a representar el ensamble, y siguiendo la numeración corresponde a la actividad número 11. Y esta va a corresponder al subensamble 30. Y nos dice que ahí se va a unir la base del portafoco y la base que se trabajó también para obtener la lámpara. Hasta aquí ya llevamos trabajado el subensamble 30 con las 3 primeras entradas de materiales correspondiente al eje, a la base del foco y a la base. La siguiente actividad nos dice que es el subensamble 60, pero para que nosotros podamos hacer el subensamble nos pide que tengamos el subensamble 30, el cordón y el portafoco.
Entonces el subensamble 30 ya lo tenemos, pero tenemos que hacer la entrada de los otros dos materiales. Y si nosotros analizamos, esos materiales no son elaborados ni trabajados por la empresa, son materiales comprados. Entonces solamente vamos a hacer la entrada de ese material nuevamente con una línea horizontal y vamos a representar el cordón que corresponde a un material comprado. Entonces, aunque sea un material comprado, nosotros forzosamente tenemos que hacer una inspección, pues obviamente para corroborar que ese material esté en las condiciones necesarias para ser utilizado. Entonces, siguiendo el tipo de numeración en las inspecciones, corresponde al número 4. Y después del cordón, nosotros también vamos a hacer entrada de otro material que también es comprado y corresponde al portafoco. Entonces, como también es comprado, no realizamos ninguna operación más que una simple inspección, y esta va representado con la letra número 5. Ahora sí, teniendo ya el subensamble 30 que fue realizado en la última actividad, más la entrada de estos dos materiales, podemos realizar el subensamble 60, que nos pide tener tanto el cordón como el portafoco. Entonces, la siguiente actividad a desarrollar dentro del eje principal es con el número 12, sería el subensamble 60, y en él se une el cordón y el portafoco. Una vez trabajado hasta acá nuestro diagrama, la siguiente actividad es el subensamble 90, pero para ello ya nos pide que tengamos también el foco instalado en el eje, ¿sí? Y se le suma al subensamble 60. Entonces vamos a identificar la siguiente entrada del material como el foco. Lo representamos también con una línea horizontal. Y en él, como también dijimos que es una pieza comprada, es decir, no la fabrica la empresa, únicamente vamos a inspeccionar pues que esté en óptimas condiciones. Y sería la inspección número 6. Teniendo ya esta inspección y este tipo de material, podemos realizar la siguiente actividad, que corresponde a la actividad número 13. Y sería el subensamble 90, que viene del subensamble 60 más la unión del foco que acabamos de trabajar. Y por último, para hacer el ensamble final, pues nos pide que tengamos trabajada la pantalla. La pantalla sí es elaborada en la empresa, entonces sí va a necesitar de unas operaciones para trabajarla, para cortarla y formarla, y para ello vamos a utilizar nuevamente la línea horizontal para representar la entrada de este material que corresponde a la pantalla. Y como es trabajado aquí en la empresa o en la fábrica, la primera actividad que se le realiza a la pantalla es el corte. La siguiente pues es darle la forma. Y por último, se le realiza una inspección. Entonces, trabajamos el cuadro de inspección y vamos a ver qué números le corresponden a las actividades. En el subensamble 90 terminamos con la actividad número 13, entonces el cortar sería la actividad 14, el formar la actividad 15, y siguiendo el orden de las inspecciones, la inspección de la pantalla correspondía a la inspección número 7.
Ahora sí, ya teniendo la pantalla terminada, que es la última de las piezas, pues procedemos a realizar el último ensamble. Y dijimos que para representar esos ensambles también se utiliza el símbolo de operación y bajamos con una actividad, con una operación para representar el ensamble final, ¿sí? Y este ensamble final va a estar representado con el número 16, que fue la última actividad. Y para ello unimos la pieza de la pantalla con la operación número 16, que fue el ensamble. Y por último, recordemos que dentro de todo proceso que se termina de fabricar, pues al final tiene que terminar con una inspección, ¿sí? Y esta inspección queda registrada con la inspección número 8. Aquí podemos ver entonces ya el diagrama terminado con nuestro encabezado, con la información que necesitamos para saber qué tipo de diagrama, y poner atención que la construcción de este diagrama, como ustedes vieron, fue de derecha a izquierda, poniendo sobre las líneas trazadas en el eje horizontal la entrada de los materiales, y las líneas trazadas de forma vertical pues fueron indicadas cada una de las actividades que se le realizó a cada una de las piezas. Entonces, una parte importante también de que debemos de conocer es la secuencia de elaboración de este proceso de la fabricación de la lámpara, y eso nos lo tiene que proporcionar la empresa que nosotros estemos analizando. Conocer la secuencia lógica del proceso para que nosotros podamos ir determinando cada una de las entradas de los materiales que vamos a necesitar, así como los ensambles o subensambles que se necesiten hacer. También es importante identificar que aunque hayan piezas que no son fabricadas o elaboradas dentro de la organización o dentro de la empresa, pues estas, antes de ser utilizadas, forzosamente necesitan una inspección. Recordemos que debemos de garantizar que el material o el producto que se utilice y se fabrique, pues al final termine con las mejores condiciones. Así también cada pieza que se les hacen las actividades, al final se termina realizando una inspección para poder continuar con el proceso. Espero que haya sido de mucho aporte, de mucha ayuda a este tipo de actividad, y pues ya saben que cualquier duda o comentario, pues ya saben por qué medio localizarnos. Saludos.